sostenibilidad es algo que se ha venido discutiendo en tiempo reciente y que se puso en evidencia ahora con esta situación de la pandemia. ¿Por qué? Porque fuimos descubriendo en el confinamiento que las ciudades y sobre todo el entorno es capaz de regenerarse lenta pero seguramente. Ahora, ¿cuáles serían las acciones para alcanzar la sostenibilidad? Mira, en primer lugar hay que rescatar un concepto que se llama la economía circular, que implica que eliminemos el desperdicio, es decir, que seamos capaces de reciclar, de recuperar, de reusar todo aquello que de alguna manera explotamos, producimos y consumimos, que en lugar de que esto se convierta en basura, se convierta en cosas, en objetos recuperables. ¿Esto qué permitiría? Acabar con los tiraderos, acabar literalmente con la basura. El segundo tema tiene que ver con una adecuada gestión del agua. Ciudades como la Ciudad de México está a punto de quedarse sin agua y no es una broma. La realidad es que en México la captación, la conducción, el almacenamiento y la distribución están muy deteriorados en términos de fugas, en términos de pérdida de líquido en todo el recorrido. Si a esto sumamos el desperdicio que tenemos en los hogares, en las fábricas, en las oficinas, y a esto no le damos un cabal tratamiento y un cabal reuso, estaremos condenándonos a perder el agua. Para lograr una adecuada sostenibilidad, necesitamos utilizar el agua como un recurso no renovable. El tercer tema para la sostenibilidad tiene que ver con el manejo de la energía. Tenemos que encontrar formas de producción, utilización y conservación de la energía que realmente hagan sostenibles nuestras ciudades. Por supuesto, tenemos que instalar sensores, por ejemplo, en los edificios para ver cómo estamos utilizando la energía. Muchos de los edificios de oficinas, por ejemplo, tienen aire acondicionado y tienen enormes pérdidas. ¿Por qué? Porque los edificios no fueron diseñados para ser sostenibles o para ser inteligentes. Tenemos grandes pérdidas de energía. Si a esto sumamos que la energía que consumimos no es energía limpia, estamos condenándonos también al consumo de energías a base de materiales fósiles que, por supuesto, causan un grave daño al planeta. Entonces, tenemos que buscar tener energías limpias, no perder calor, mejorar sistemas. Y yo agregaría un cuarto factor que es el que tiene que ver con la movilidad. Al final del día, los autos que consumen otra vez combustibles fósiles generan graves daños en términos de contaminación, de desperdicio y, por supuesto, de un daño ambiental. ¿Qué tenemos que hacer? Usar más transportes eléctricos, más camiones a gas, impulsar más el uso de la bicicleta y de la peatonalización de las ciudades. Aquí hay un tema que tiene que ver con las propias ciudades en el sentido de que tienen que ser ciudades o tenemos que impulsar ciudades policéntricas. No es posible que uno viva en el sur y vaya a trabajar al norte. Lo ideal sería trabajar en sitios que estén cercanos a donde vivimos. Una población como Tequila, considerada como pueblo mágico, al hacerse inteligente, seguramente incrementará su magia. De eso no hay duda y supongo que ese es el propósito. Parece que es un gran inicio. No podemos olvidar lo que representa el tequila en la economía. Es decir, no solo es importante desde el punto de vista de ser un centro de población muy visitado y turísticamente atractivo. Yo creo que lo que es verdaderamente
importante además es lo que en términos económicos representa el tequila en términos de exportaciones. Entiendo que es la bebida, o la segunda bebida más consumida en el planeta, lo cual significa que tequila como tal es de una gran importancia. Ahora, ir convirtiendo la ciudad en una ciudad inteligente, por supuesto, este es un propósito deseable y muy loable. Cuando se habla de la inteligencia en las ciudades, es el tema de la seguridad pública. Al final del día, el tener cámaras que permitan eficientar la vigilancia permite mejorar las condiciones de seguridad, porque un centro de control, comando y cómputo de la seguridad se puede tener certeza de lo que está sucediendo en el entorno sin llenarnos de patrullas y de vigilantes de a pie. Lo último que ha salido en términos de planificación, en términos de ordenamiento del territorio, en términos de identificación de las regiones y de sus interacciones, son lo que le llaman los sistemas de información geográfica, los SIGs. Estos sistemas de información geográfica son finalmente sistemas computerizados que integran información geográficamente referenciada, pero que te permiten desde identificar las áreas de vivienda, las áreas de riqueza, las áreas de pobreza, hasta identificar dónde están todas las iglesias de las ciudades o dónde están todas las pequeñas tienditas, hasta dónde están los sitios donde se hace narcomenudeo. Las ciudades gozan en buena medida ya de la aplicación de algunos de estos sistemas. Siempre hemos creído que el todo es igual a la suma de las partes. Los modelos de gestión holística van más allá y dejan perfectamente claro que las ciudades son sistemas completos que van más allá que la suma de sus partes. ¿Por qué? Porque la parte cultural, la parte de educación, la parte de recreación son difíciles de cuantificar fuera de un sistema holístico, porque los demás de alguna manera son de carácter geográfico. Y la otra cosa que permiten los sistemas de gestión holístico estratégico es conocer la interacción de las partes de las ciudades y el dinamismo con que interactúan entre estas. Entonces, es muy fácil identificar, por ejemplo, el beneficio en lo económico. ¿Por qué? Porque a través de una estrategia de esta naturaleza entendemos que podemos lograr ciudades más competitivas, podemos lograr ciudades más productivas. Socialmente, los beneficios de una estrategia de esta naturaleza nos permiten identificar o traducir qué hacer en términos de la vivienda, en términos de la seguridad, en términos de la prevención para la salud, en términos de la mejoría de los hábitos. Y en lo ambiental, bueno, pues disminuir el número de emisiones y la utilización de sistemas más eficientes. Entiendo que todo lo que hemos platicado el día de hoy para lograrse requiere de algo que es fundamental: voluntad política, disciplina, implica difundir las buenas prácticas entre la sociedad. A veces las gentes que nos dedicamos a cuestiones de carácter técnica o tecnológica no somos capaces de transmitir a la sociedad la importancia de estos conceptos. En el país hay ciudades como Guadalajara, como su zona metropolitana, que en muchos sentidos desde hace muchísimos años han adaptado o adoptado mejores prácticas que las que tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México. Su crecimiento simplemente ha sido, en términos reales, inferior al de muchas otras ciudades del país. ¿Dónde se ve un claro desorden? Cuando las ciudades se expanden brutalmente. Por ejemplo, Los Cabos ha crecido 70 veces mientras su población solo se ha multiplicado por 3. ¿Alguien podría creer eso?
llegamos a situaciones de absurdo donde las ciudades se expanden y crean zonas metropolitanas donde no debieran de existir. Hay, por ejemplo, zonas como la comarca lagunera que por razón de su conurbación natural, Durango, Torreón y Gómez Palacio, han exigido desde el origen mecanismos de coordinación y de interacción que han resultado sabios. San Miguel Allende. San Miguel Allende para muchos está considerada la ciudad de mejor calidad de vida del mundo. Entonces, sí tenemos buenos ejemplos donde, por cierto, el uso, el aprovechamiento del patrimonio histórico y cultural se convirtió en una palanca de desarrollo. La gente vive en sitios que se sienten ricos culturalmente, llenos de tradición, llenos de cosas intangibles como la buena comida. Y las buenas prácticas urbanísticas han crecido. Por ejemplo, Guanajuato como estado es un estado que ha tenido un gran avance en muchos aspectos, lamentablemente empañado por la inseguridad. Ciudades como León son un buen ejemplo de un nivel de desarrollo adecuado. Le falta mucho por hacer, pero ha empezado con prácticas adecuadas en el manejo del transporte público, en el manejo de la energía, la generación de actividad económica, el empleo, etcétera. Hay ciudades españolas, bueno, qué decir de Barcelona, qué decir de Málaga, qué decir de Valencia, que son ciudades que de veras han hecho el compromiso con ellas mismas de hacerse inteligentes, de hacerse mucho más habitables, mucho más amables y mucho más sostenibles. Finalmente es fundamental lo que decíamos, la pandemia nos enseñó el valor de la naturaleza y nos enseñó que el peor de los virus que tiene el planeta somos los humanos.